Hola, hola. Hola a todos, ¿cómo les va? Buenas noches. Dios me los bendiga. Dios es bueno. Damos gracias a Él por su cuidado. Damos gracias a Él por su preservación. ¿Sí? Por preservar su creación, por preservar a los suyos. Así que gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo que Él nos permite para poder transmitir, para poder dar enseñanza, para poder dejar un consejo, para poder transmitir lo que Él nos ha enseñado, lo que Él está revelando en este tiempo. Él no está trayendo, gente, Él no está trayendo nuevas doctrinas, Él no está trayendo nuevos dogmas, ¿sí?, a su pueblo, sino que está revelando lo que está en las Escrituras, nada más que no lo habíamos entendido, no teníamos la luz suficiente, el despertar necesario para poder comprender lo que su palabra dice. Lo hemos interpretado de una manera muy literal, a la luz de muy malas traducciones, ¿no? Pero nuestro Padre Celestial en este tiempo está despertando el entendimiento de los suyos, ¿sí? Son muchos, ¿sí?, que en todo el planeta están despertando. ¿Despertando en qué sentido, digo? Despertando en el sentido donde nuestros ojos espirituales son abiertos, donde el velo es corrido, donde las sagradas escrituras son manifestadas, son iluminadas para poder comprender lo que salió de la boca de nuestro Padre. Así que damos muchísimas gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, y gracias al Eterno por poder compartir este tiempo junto a mi esposa esta noche. Bendiciones, bendiciones Moni, que ya estás ahí conectadita, bendiciones para los que se van a conectar luego y para aquellos que van a estar viendo esta transmisión, que realmente pueda ser de bendición, como decía mi esposo, un tiempo donde el Padre está direccionando a sus hijos, donde está despertando a su pueblo, donde está trayendo nueva revelación, nuevas instrucciones, donde no solamente el Padre está trayendo nuevas instrucciones, sino que también hay cosas que se están manifestando, cosas que están escritas allí en la palabra, allí en la Biblia, donde el Padre nos dejó para ser guiados, para ser instruidos, más precisamente en este tiempo, un tiempo donde hay un montón de cosas que están saliendo a la luz, ¿no? Que estuvieron, pero que están ahora siendo más claras, están siendo más evidentes también y más claras. Nos está abriendo un panorama el Señor para que podamos estar apercibidos, para que podamos estar afirmados en Él y para que tengamos la dirección correcta. Sí. Nati, ¿cómo estás? Buenas noches. Bendiciones. Algo, gente, bueno, ponemos como título ahí el título de lo que vamos a hablar esta noche, acerca de que si debemos o no celebrar Halloween, ¿sí? Esta noche vamos a hacer hincapié justamente en esto, en que si lo debemos celebrar o no. Yo creo que, o sea, si bien la enseñanza va a ser superficial, si se quieren, porque habría mucho que hablar al respecto, no vamos a ahondar demasiado, después le corresponderá a cada uno, ¿no? Recuerden, gente, que muchas veces estamos viendo qué dice este o aquel, ¿no? ¿Qué dice este o aquel acerca de que, ¿debo celebrar esto o no debo celebrar esto? A ver, voy a buscar qué dice Carlitos al respecto, ¿no? Y a veces no tomamos responsabilidad en nuestra búsqueda como hijos, ¿sí? De preguntarle al Padre. Después que el Padre obviamente presente el instrumento necesario para hablarme o para responderme a aquello, ¿sí? Pero tiene que ser parte de nuestra búsqueda. Vos, yo, debemos leer al respecto, debemos estudiar al respecto para tener un conocimiento basado en mi investigación y no un simple conocimiento basado en lo que alguien cuenta, porque si de pronto ese alguien que te cuenta se está equivocando en algo, el error se termina perpetuando, porque lo voy a aceptar y así lo voy a enseñar, y el otro lo va a aceptar y así lo va a enseñar, y el error, la zafada se perpetúa, ¿no?
Pero si bien vamos a presentarlo, ¿sí? De una manera muy simple, muy sencilla en esta noche, pero la idea es que cada uno pueda buscar al respecto. Entonces, ¿debemos o no debemos celebrar Halloween? No, claro que no, o sea, claro que no. Ya cuando vemos que la celebración se basa en que la gente se vista, se disfrace, a adultos y aún menores, los chicos, ¿no? Que se vistan, se disfracen, se pinten de muertos, de personas que han tenido algún accidente. La otra vez estaba viendo uno que había hecho todo, no sé cómo se dice, pero como que se había disfrazado y tenía como un corte en su estómago con todas las tripas, las vísceras colgando. Imagínense si como hijos de Dios deberíamos participar de aquello. Pero el tema es este, ¿no? Muchos dicen, bueno, sí, está bien, yo no me disfrazo de esa manera, pero sí permito que mis niños se disfracen de, qué sé yo, de ángel y salgan a pedir dulces, o se disfracen no sé, de algo lindo y salgan a pedir dulces. O sea, tiene que ver, o sea, esto es como decir, realmente me estoy disfrazando, no de algo malo, pero sí estoy disfrazándome, estoy participando de la misma celebración. O sea, la idea es no disfrazarnos, o sea, no participar de ninguna manera, ni siquiera decorando mi casa con los colores que, o sea, todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Hemos entendido a lo largo de todo el camino que hemos elegido, ¿no? de conocer al Padre Celestial, de buscarlo y ser direccionados por Él, que nada es porque sí, que todo tiene una razón, que hay detalles que son específicos y que tienen una razón de ser, hay un porqué. Así como el Padre nos dice exactamente cómo debemos realizar nuestro servicio, o cuando tenemos alguna celebración específica, nos dice de qué color, nos dice cómo vestirnos, nos enseña cómo Él quiere que decoremos el salón que vamos a usar para cierto evento. Así también el enemigo le da específicas instrucciones a los suyos, ¿no? Para poder decorarlo de alguna forma, porque tiene un porqué. Hay una influencia, exacto, hay una influencia en los colores, hay una influencia en la decoración, hay una influencia detrás de todo esto, y que me hace parecer a mí que es algo muy tonto, que algo muy simple, que tampoco nos vayamos al extremo. Pero no hay extremos, sino que hay instrucciones. Yo no le diría extremos, sino instrucciones específicas. O sea, cuando el Señor habló a Moisés para que construyera el tabernáculo, le dio direcciones específicas, instrucciones específicas, y le dijo, no hagas diferente de lo que tú, o sea, hazlo tal cual lo has visto. Y mandó personas a que fueran con la misma, que él pudiera transmitir la visión y hacerlo tal cual como el Señor se lo ha hecho. O sea, hay instrucciones específicas y hay una razón de seguir esas instrucciones y una razón de por qué esas instrucciones. Entonces, todo tiene una razón, siempre hay un porqué. Y tenemos que entender eso. O sea, a la altura de los tiempos que estamos viviendo, y las cosas que están aconteciendo, no hay simplicidad, no hay tonteras, o sea, todo tiene un porqué y va a desarrollarse y va a traer consecuencias y va a abrir ciertas puertas hacia lo bueno o hacia lo malo. O sea, es así de simple, o sea, o abre la puerta para lo bueno o abre la puerta para lo malo. Entonces, una de las cosas que significa Halloween es como es el año nuevo para el enemigo. Ellos van a juntarse, todos los brujos, los satanistas, se juntan para esta celebración porque tienen una razón. O sea, hay una convocatoria
de parte del enemigo para hacer que todos aquellos que lo siguen se reúnan en diferentes puntos estratégicos, se realicen ciertos rituales para consagrar ese territorio, para consagrar ese lugar, para donde se realizan también ciertos sacrificios humanos. O sea, hay instrucciones específicas para poder llevar a cabo lo que pretende el enemigo en cuanto a su plan para esta celebración del 31 de octubre, que ya lo venimos hablando año tras año. O sea, el pueblo del Señor viene hablando acerca de Halloween año tras año. ¿Qué pasa? Cada año hay una profundidad mayor donde el Señor nos revela las estrategias del enemigo. Esa es una palabra que nosotros conocemos sus maquinaciones, o sea, no nos son ajenas. ¿Por qué? Porque es el Señor quien se encarga de mostrarnos, de revelarnos cuáles son sus maquinaciones o sus planes para poder nosotros, mediante la autoridad que tenemos y la legalidad que tenemos por ser hijos de Dios, poder desarmar, destruir y hacer que todo eso se derrumbe, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios de ser voceros de lo que acontece, de lo que tiene que ver con esta celebración, de lo que no es correcto. Después, cada uno toma sus decisiones y, como digo, o le abre las puertas a lo bueno o le abre las puertas a lo malo, y cada cosa tiene su consecuencia. O sea, nosotros tenemos libertad para elegir si elegimos lo bueno o elegimos lo malo, pero nosotros no podemos mantenernos callados como hijos de Dios ante una convocatoria como esta que está haciendo el enemigo. Entendemos de que se abren portales y es un tiempo propicio donde toda se crea una atmósfera espiritual negativa, donde hay un montón de cosas que se empiezan a suceder, donde hay un montón de situaciones que se van a presentar, donde todo va camino para abrir ese portal y que esta oscuridad, ¿sí? Y densa oscuridad se manifieste en los diferentes territorios, en las diferentes familias, trayendo enfermedad, suicidio, violencia, todo lo que nos podemos imaginar, porque se abre un portal y es el tiempo propicio para que esto se produzca. Entonces, si nosotros somos sabios y prestamos atención, vamos a ver cómo esas cosas se empiezan a manifestar. Como estamos viendo cómo están ocurriendo asesinatos de niños a gran escala, como nunca antes ha pasado. Las noticias no dejan de dar estos números donde nos muestran cómo niños están muriendo y están desapareciendo. Es terrorífico y no podemos nosotros mirar para un costado, porque nosotros somos los encargados, por ser hijos de Dios y de denunciar todo esto, de no permanecer callados. Tenemos que denunciar lo que está pasando, tenemos que advertir al pueblo de lo que está pasando y de lo que viene. Cuando la Biblia dice que cuando el mismo Yeshua dijo que nosotros sus hijos somos luz y sal, no solamente tiene que ver con hablar de Jesús y con presentarles a otros a Jesús. No es solo eso. Luz y sal tiene que ver, recuerden que la sal tenía que ver en su momento con preservación, ¿sí? La sal se usaba para preservar la carne, para preservar ciertos alimentos, ¿no? Se tapaban o se cubrían en sal y el alimento se podía conservar por mucho tiempo. Entonces tiene que ver con preservación. Y la luz, vuelvo a decir, no solamente es a mostrar el camino, no solamente es, y dentro de ese mostrar el camino, no solamente es hablar de Jesús, ¿sí? Sino, como decía bien mi esposa, denunciar lo que no viene de parte de Dios. Parte de te haré entender, te enseñaré el camino por el que tienes que andar, y cuando el Señor nos muestra y nos enseña el camino por el que tenemos que andar, después nos convertimos seguidamente, ¿sí? en guías de otros.
a otros también le mostramos el camino por el que tienen que andar, ¿sí? Denunciando lo malo, exponiendo lo que no viene de parte de Dios, exponiendo todo aquello que no hace más que cegar, que traer inercia, que traer a un desvío, que poner un velo, ¿sí? Sobre los ojos de los hijos del Eterno, ¿no? Entonces denunciamos aquello, exponemos aquello, ¿sí? No solamente hablamos de Yeshua. ¿Hablamos de Yeshua? Claro que sí, ¿no? Pero también denunciamos. También denunciamos la estrategia de Satanás. También denunciamos el engaño de muchos hombres. ¿Se entiende? Miren esto. Y parte de lo que anunciamos también es esto, es anunciar la estrategia de Satanás. ¿Cuál es su estrategia número uno desde el principio? Y la sigue siendo hasta el día de hoy. Pablo le decía al pueblo que visitaba, no recuerdo precisamente ahora, le decía, porque no quiero que ignoren las maquinaciones del diablo. Creo que en 1 o 2 de Corintios, hablo de eso, recuerdo ahora el libro, pero decía, hermanos, no quiero que ignoren. Pablo se encargaba de denunciar cuál era la estrategia, cuál era el engaño, ¿sí? Que Satanás usaba. ¿Para qué? Para que no seamos parte del engaño, para que no seamos parte, ¿sí? No se olviden que la palabra dice, mi pueblo pereció, y yo digo, el pueblo sigue pereciendo por falta de conocimiento, porque no hay conocimiento, no hay una búsqueda. Solo nos interesa conocer a Jesús y hablar de Jesús, nada más. Entonces pareciera que estuviera prohibido hablar del diablo, pareciera que estuviera prohibido mencionarlo, que estuviera prohibido hablar de sus estrategias, que estuviera prohibido prepararse. No, gente, ¿sí? No. Yeshua mismo dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea, Yeshua hablaba de eso, expresaba aquello, manifestaba aquello. El mismo Pablo cuando dijo, no quiero que ignoren. Y Pablo contaba. ¿Entienden? Entonces, es lo que nosotros hacemos. Y miren lo que dice, con respecto a eso, miren lo que dice en Isaías capítulo 14, miren esto. Del versículo 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La estrategia de Satanás siempre fue subir. La estrategia de Satanás siempre fue ocupar el lugar de Dios. La estrategia de Satanás fue siempre reinar sobre todo y en todo. Siempre Satanás se encargó de eso. Más claro, miren esto. Daniel 7:25. Miren lo que dice. Miren lo que dice Daniel, con respecto al Altísimo. Y hablará Daniel con respecto a Satanás. Ahí está. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará, escuchen esto, y díganme si no lo ha logrado, lo ha venido logrando, claro que sí, ¿sí? Pero el Señor siempre se ha encargado de ir poniéndole el palo en la rueda. O sea, Satanás pareciera que va logrando su objetivo hasta cierto punto. Arranca de nuevo, pareciera que lo va logrando y el Señor le pone el palo en la rueda. Miren esto. Y pensará en cambiar los tiempos, y donde dice los tiempos es la palabra moed, y ya voy a hablar acerca de eso, y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo. Gente, esa fue siempre la estrategia de Satanás, cambiar, alterar, modificar los tiempos establecidos por Dios. Acá es muy claro, pensará en cambiar los tiempos. Cuando nos vamos a Génesis 1:14, y ya muchas veces hemos hablado de esto, ¿sí? Miren lo que dice.
Luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan para señales, para las estaciones, para los días y para los años. Las palabras estaciones, ¿sí?, si bien está traducida para nosotros como estaciones, y muchas veces hemos pensado que se refiere entonces a separar la primavera del verano, del otoño y del invierno. No. Cuando buscamos a la luz del original, del texto original, aquí la palabra para estaciones es moed. La misma palabra que encontramos en Daniel 7:25, donde se nos dice que Satanás pensará en cambiar los moed, los tiempos, los moed. Entonces, si leemos 1:14 de Génesis, dice, y sirvan de señales para los moed, la luna, el sol, las constelaciones. ¿Sí? ¿Sirven para qué? Para señalar, para marcar, para dejar una marca en el camino, ¿sí?, de los moed, de los tiempos establecidos por Dios. Y la palabra moed tiene que ver precisamente con cita, con un tiempo designado, con un tiempo señalado, con una marca en el camino. ¿Sí? Entonces nuestro Padre Celestial, ¿sí?, ha creado tiempos. Nuestro Padre Celestial en su calendario tiene tiempos señalados. Y Satanás dice, subiré arriba, a lo más alto. ¿Sí? Allí pondré mi trono. Para 7:25, para cambiar aquello, para alterar aquello, para modificar aquello. Y hoy lo estamos viendo. Gente, nosotros como hijos de Dios, que nos decimos ser, tendríamos que analizar mucho aquello, decimos ser hijos de Dios, la verdad que no vivimos conforme a la legislación del reino, ¿sí? Muchas veces vivimos conforme a los estatutos internos de una iglesia, muchas veces vivimos conforme a las leyes de una denominación, de una institución, pero lejos estamos de vivir conforme a los designios del reino, a la legislación del reino. ¿Por qué? Porque pensamos que aquello ya pasó, que aquello ya no tiene más que ver, que aquello es parte de aquel tiempo, de que tenemos que contextualizar todo aquello. Estamos en el siglo XXI, y lo vemos como viejo, lo vemos como obsoleto, lo vemos como solo para Israel, con la excusa de que no, Dios desechó a Israel y Dios se creó, se levantó, se escogió a la iglesia, ¿sí?, porque desechó a Israel, porque Israel no quiso saber nada con él, ¿no? Entonces pareciera que hoy en día la iglesia tiene nuevos mandamientos, la iglesia de hoy es como más liberal y no tiene que estar sujeta a una ley, sujeta a estatutos, sujeta a mandamientos, como estaba el pueblo de Israel, ¿no? Y hoy en día, gente, nosotros que nos decimos ser cristianos y lejos estamos de vivir conforme al diseño de Dios, ¿sí?, estamos más pendientes de un montón de celebraciones y de festejos de días, como Día de la Madre, Día del Padre, todos los días, todo, está el Día del Abuelo, el Día del Tío, el Día del Sobrino, el día de los enamorados, que esto, que aquello. O sea, estamos más pendientes de celebrar y festejar esos tiempos que de aquellos moed, que de aquellos tiempos que Dios señaló. Y sí, algo que decías, por ejemplo, nosotros primero saludar a Susi. Hola Susi, Dios te bendiga, lindo tenerte. Ahí decía algo muy, muy importante, es decir, nosotros pertenecemos a un reino celestial, un reino que no nos han enseñado cuál es la cultura de ese reino, no nos han enseñado cómo debo comportarme siendo ciudadano de ese reino. Sí, lo hemos escuchado, lo han mencionado, pero ni siquiera aquellos que nos han mencionado esto lo pueden entender. Ahora estamos entendiendo. Y lo que ha producido el no conocer cómo opera el reino de los cielos y cómo es ser un ciudadano del reino de los cielos, ha producido que cada pastor y cada denominación trabaje para sí misma, olvidándonos que somos hijos y que somos un cuerpo y que somos una familia.
Y al no conocer los tiempos, las temporadas, las convocatorias que el Padre dejó establecidas para reunirnos con el fin de escucharlo, de conocer sus instrucciones, reunirnos con Él en una convocatoria que Él nos llama para poder preservarnos, para poder enseñarnos, para poder instruirnos, lo cual nos va a preservar y nos convierte en preservadores. Al no conocer estas convocatorias, entonces nos hemos regido por un sistema dentro de cada templo o de cada denominación que es incorrecto, donde uno manda y los demás obedecen, donde se ha metido el activismo y cuantas más actividades tengas, más santo te volves y eso nos produce agotamiento, nos desgasta, nos produce que no tenemos una relación con nuestro Padre Celestial, nos ha incorporado una cultura totalmente equivocada y nos ha alejado de conocer realmente cómo debo comportarme perteneciendo a un reino celestial, entendiendo de que yo como hijo de Dios y como un ciudadano del reino, lo que el Señor me ha dado es para bendición del cuerpo, para bendición de la familia. Entonces cuando entendemos que somos hijos, pero en función servimos al Rey de Reyes, servimos al Padre Celestial, y es Él la cabeza, los demás estamos sujetos a Él, donde entendemos que nos tenemos que sujetar o dejarnos gobernar por nuestro Padre Celestial. Entonces hay barreras que se rompen, hay límites que se rompen en nuestra vida, en mi vida como hijo de Dios y como siervo en función de este reino celestial, ¿sí? Entonces se cortan, se terminan esas barreras denominacionales que el hombre puso por no conocer, por falta de conocimiento, por falta de revelación, por falta de sujeción a este rey, y hemos metido o hemos dejado que esta forma o este sistema nicolaíta, donde hay uno como cabeza y piramidal porque los demás se sujetan a ese, nos haya cortado, nos haya sumergido en algo totalmente contrario a lo que tiene que ver con este reino celestial. Y algo muy importante que también podemos entender es que el enemigo sí sabe de estas convocatorias y el enemigo corrompe estas convocatorias haciendo la contrapartida, como en este caso Halloween. Acabamos de tener una convocatoria muy importante que es Sukkot. Acabamos de salir de esa convocatoria y el enemigo está haciendo la contrapartida, está haciéndolo, o sea, copia para poder reproducirlo, corrompiendo ese diseño del Padre Celestial. Eso es lo que hace, corrompe el diseño para que entonces nosotros, que no tenemos conocimiento y que no tenemos la revelación, entonces decimos, bueno, vamos a hacer la contrapartida de Halloween, nos vamos a disfrazar y vamos a hacer una reunión brillante dentro de nuestra congregación, pero vamos a ir todos disfrazados. Es lo mismo, estamos haciendo lo mismo y estamos metiendo celebraciones dentro de nuestros templos, dentro de nuestras congregaciones, que no tienen nada que ver con lo que el diseño dice o lo que el Padre Celestial estableció allí en su palabra. Por eso cuando empezamos y decimos que cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, haz tal cual te lo estoy mostrando, es porque el Señor no quiere que nos salgamos de ese diseño. Porque sabe que si nos salimos de ese diseño, entonces somos fácil de corromper y empezamos a meter cosas, celebraciones, vestimentas, adornos que no tienen nada que ver con el diseño que el Padre dejó establecido en su palabra, y eso hace de que le demos apertura o una entrada a cosas que no tienen nada que ver, celebraciones que nos alejan de lo que el Padre nos ha mostrado y sin querer nos hacen pactar con el enemigo, nos hacen pactar con lo que Él está diciendo o haciendo o está haciendo para engañar al pueblo del Señor, para tergiversar, para corromper, para cambiar lo que el Padre dejó, porque esa es su estrategia, ¿sí? Entonces nosotros por falta de revelación, o como dice la palabra, por falta de conocimiento, nos metemos, nos sumergimos en todas estas cosas
que cada vez nos van cortando más y nos van alejando más de lo que realmente tiene que ver con el diseño del Padre Celestial. Esta fiesta, Halloween, la conocemos hoy como Halloween, pero en sí tiene su origen, ¿sí?, en la cultura celta, donde ellos celebraban, ese 31 de octubre, ellos celebraban como el día donde los muertos tenían el permiso de aparecerse, ¿sí? Esto se celebra también en México, así de esta manera en que yo lo estoy contando ahora, ¿sí? Como que los muertos tenían el permiso de encontrarse con sus familiares, Se con abre sus un seres portal, queridos. como que A eso voy. De encontrarse con sus seres queridos, ¿no? Y entonces ellos hacían lo necesario para mostrarles el camino, ¿sí? Para que estos muertos, ¿sí?, encontraran el camino de regreso a casa. Y gente, cuando eso pasa, y desconocemos muchísimo de esto, porque nunca se nos ha enseñado, porque hemos creído que los portales son satánicos, que los portales es algo creado por Satanás, y recuerden que Satanás no puede crear nada. Satanás como ser creado, ¿sí?, no tiene la capacidad de crear, ¿sí?, no tiene la capacidad ¿cómo sería? De crear. Sí, de crear. No tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Copia, imita, ¿sí?, pero tergiversa, ¿sí?, tuerce aquello. Es muy claro donde vemos y leemos en el libro de los Hechos, donde Esteban estaba en un lugar y de pronto se abrió un portal y Esteban pasó por ahí para estar donde tenía que estar, a la hora que el Padre dijo que tenía que estar, con quien tenía que estar. Luego de haber estado a esa hora, en ese lugar y con esa persona, y haber hecho lo que tenía que hacer, simplemente pasó por un nuevo portal y apareció 60 kilómetros más adelante, a 60 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, los portales, ¿sí?, son parte de la creación de nuestro Padre Celestial. Muchas veces hemos hablado, me distancio un poquitito nada más del tema. ¿Cuántas veces hemos hablado acerca de que, no, pero si no me pongo el pinchazo no voy a poder viajar, ¿no? ¿Y cuánta gente se ha pinchado por el hecho de poder viajar nomás? Si no, no va a poder viajar. Con todo lo que el pinchazo significa, no el pinchazo en sí, sino con todo lo que aquello significa, todo el trasfondo que hay detrás de aquello. Entonces, cuando leemos en las Escrituras y leemos que Esteban de pronto apareció en un lugar y que después de haber hecho lo que tenía que hacer, apareció en otro lugar, es muy claro que eso fue motivado por el Padre. Eso fue planeado por el Padre. Era parte del plan del Padre para Esteban, ¿no? Entonces, yo no necesito de algo de afuera que tiene un contexto horrendo, ¿no?, para poder llevar a... No, porque si no el Padre no me va a poder usar. No, porque si no el Padre no me va a utilizar en algún otro país. No, señores. Si el Padre me tiene que utilizar a mí en donde sea, y este gobierno no me deja porque no cumplo los requisitos que ellos imponen, entonces yo no me hago ningún problema. No cedo mis principios, no cedo mis valores como hijos de Dios, no cedo a lo que soy, a lo que tengo y a lo que represento. Simplemente digo, papi, acá estoy y yo sé que tú tienes un portal para mí, para de pronto pestañear y aparecer donde tengo que estar, a la hora que tengo que estar y con quien tengo que estar. ¿Me entienden? Lo encontramos en el libro de Hechos. Y no me hace falta encontrar 3 o 4 o 5 lugares más para poder corroborar que eso es cierto. No lo necesito. La Escritura lo nombra y se acabó la historia. Así es. Así pasa, y si tiene que pasar, va a volver a pasar
todas las veces que haga falta, ¿no? Entonces, pero hemos satanizado aquello. Hemos pensado que de pronto desaparecer de acá y aparecer allá es satánico, es del diablo, ¿no? Entonces, gente querida, cuando en esta celebración se invoca a aquellos muertos para que vengan, para que estén con nosotros, gente, no nos damos cuenta, inconscientemente, nosotros mismos permitimos que un portal se abra, ese portal totalmente habilitado por nosotros, ¿sí? Escuchen esto, totalmente habilitados por nosotros. Recuerden que como intercesores proféticos que somos, ¿sí? Hacemos o permitimos que el Padre interceda en tal lugar, con tal persona, ¿sí? Porque si nos remontamos a Génesis, Dios le dio al hombre, ¿sí? El gobierno sobre el planeta Tierra. Y le dijo, tú gobernarás todo esto. El Padre de pronto no puede venir a hacer lo que Él quiera, ¿sí? Pasando por arriba aquello que Él dijo que iba a hacer conmigo, que hizo conmigo. Que lo perdí, pero que Yeshua lo recuperó. Entonces, el Padre me dice o nos dice como hijos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, gente. No sé si alguna vez les ha pasado que de pronto estaban orando, estaban diciendo algo, y de pronto dijeron algo que no estaba pensado. De pronto dije, de pronto oré, de pronto hice algo que no estaba ni en mis cálculos. Pero que de pronto pasó. ¿Saben qué fue esa? Eso, la habilitación para que nuestro Padre Celestial haga aquello. Y de pronto oraste, dijiste algo que no lo tenías en cuenta, no lo habías pensado, no te habías ni siquiera imaginado aquello, pero el Ruach, que intercede por nosotros, de pronto nos hace hablar aquello o decir aquello. ¿Y qué provoca el dicho de mi boca? La intervención del Padre, ¿sí? La manifestación del Padre. Porque de pronto mi boca, la boca de uno que está de manera legal aquí en la tierra, vos y yo, si hemos sido lavados por la sangre de Yeshua y nos hemos rendido a su gobierno, entonces cuando abrimos la boca, cuando de la boca de un hijo legal del Padre sale la voluntad del Padre, sale el diseño del Padre, muchas veces traído por el Ruach, por el Espíritu Santo, entonces permitimos la habilitación. Bien, cuando nosotros nos desalineamos del diseño del Padre, andamos caminando por otro lado, gente, así como permitimos y habilitamos la manifestación del Padre, de la misma manera nosotros permitimos y habilitamos la manifestación, ¿sí?, del príncipe de las tinieblas. Permitimos y manifestamos la intervención, ¿sí?, de demonios que nosotros mismos inconscientemente estamos llamando, invocando. Regamos nuestras casas, regamos nuestro pueblo, regamos nuestros países, ¿sí?, con manifestaciones de las tinieblas. Traemos, nosotros mismos habilitamos una atmósfera pesada, oscura, ¿sí?, densa sobre nuestras regiones, abriendo ese portal, ¿sí? Esto hay que digerirlo despacio. Sí, porque ¿no? un intercesor profético, uno que es intercesor profético, o sea, entendiendo que un intercesor profético es aquel que pasa tiempo en el secreto con el Padre, como ya lo hemos hablado cuando he transmitido los lunes, es aquel que pasa en el secreto con el Padre, es aquel que tiene identidad de hijo, es aquel que, o sea, un intercesor profético, si hablamos de un intercesor profético, no va a habilitar el enemigo, pero sí entendiendo, volviendo a lo que decís en Génesis capítulo 1, donde nos habla de que el Padre nos entregó a nosotros el gobierno de la tierra, al ser humano como tal, al ser humano, entonces nosotros sí habilitamos o la intervención del Padre o la intervención del enemigo con nuestras declaraciones. Entonces, a veces nosotros le damos, o sea, podemos formar atmósferas a nuestro alrededor de acuerdo a nuestras declaraciones, ¿sí? Ahora, por ejemplo, por eso
los brujos y los satanistas y demás habilitan la intervención del enemigo. Más específicamente hablando ahora, como estamos hablando de Halloween, ¿no? O sea, habilitan la intervención del enemigo, porque tanto el padre, que es espíritu, y el enemigo, o sea, no tienen legalidad sobre la tierra. Por eso el enemigo necesita del ser humano para poder manifestarse, y el padre necesita del ser humano también para poder intervenir. Entonces, a eso es lo que estaba diciendo mi esposo. Eso era increíble. ¿Me entiende, gente? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que cuando vos me preguntás, che, ¿y debo o no debo participar en Halloween? ¿Debo o no debo? Y como decía ella, o sea, no tiene solamente, o sea, no es que porque, bueno, entonces no me voy a disfrazar, entonces no me voy a pintar. No, va mucho más allá. ¿Sí? Podemos participar de esa fiesta de tantas maneras. ¿Sí? Como decíamos, con el solo hecho de decorar, no, para no desentonar con el resto. Entonces decoro, pongo algún cuadrito, pongo algún color. Recuerden que los colores que tienen que ver con Halloween es con el naranja y con el negro, ¿no? Entonces, cuando nosotros participamos de tal o cual manera, cuando nosotros participamos, es como, ¿vieron, gente? La policía, cuando, no sé, supongamos, alguien va y roba un banco, y de pronto agarraron al que robó, al que fue a cometer el hecho, ¿sí? Pero si de pronto el que cometió el hecho dijo, no, pero esto lo planeó Juancito, ¿sí? Y lo agarran a Juancito como autor intelectual, ¿saben qué? Le cae la misma condena. O sea, el actor intelectual, el que pensó el robo, tiene la misma condena que el que efectuó el robo, ¿no? O sea, la pena es la misma para ambos. Gente, y de igual manera nosotros. No, pero yo no me vestí, pero... No, el pero no existe, ¿no? Ese día nosotros la pasamos con nuestro Padre Celestial, ese día nosotros nos sumergimos en su presencia, ese día nosotros realmente intercedemos por las cosas feas que... Gente, ¿saben de cuántas cosas nosotros no nos enteramos? ¿Saben cuántas cosas los medios no cuentan? Nosotros nos enteramos de lo que los que gobiernan simplemente quieren que te enteres. De eso te enteras. De lo que ellos te quieren contar. De lo que ellos quieren que vos sepas. De eso te enteras. Nada más. Así que, ¿saben cuántas cosas realmente pasan y no se dicen? ¿Cuántas cosas realmente pasan y no se ven? Pero después sí las vemos en la atmósfera. ¿Sí? En la atmósfera que nos envuelve, que nos rodea, ¿no? Como estamos viendo hoy, esta escasez que está pasando allí en Europa, ¿no? Todo comenzó con algo. Todo comenzó con cosas que no nos enteramos, pero que hoy se están manifestando, tienen su manifestación, donde lo podés ver, donde lo podés percibir, ¿no? Y de la misma manera esto. Puede que este 31 no te enteres de nada, puede que en este 31 no de pronto ni ruido hubo en mi pueblo, en mi barrio. Pero días después se va a manifestar aquella atmósfera. Recuerden que Halloween en sí, en su origen, ¿sí? Tiene que ver con esto, tiene que ver con que los muertos se le permitía retornar y los llamaban los santos, mal llamados los santos, porque la Biblia nos enseña otra cosa, ¿no? Y ese día se presentaba ofrenda a los santos. Gente, Halloween, ¿sí? Tiene que ver con el mayor derramamiento de sangre que vos te puedas imaginar en cuanto a las fiestas o a las convocatorias pensadas y planeadas por Satanás. Halloween es la fiesta o la convocatoria
donde mayor derramamiento de sangre hay. Estamos hablando en todo el mundo, ¿no? Es la fiesta más cruel que te puedas imaginar. La fiesta más fiesta. No es fiesta, una celebración. No sé si celebración tampoco. No sé qué nombre yo le pondría. Pero no es fiesta. Para ellos, tal vez sí, ¿no? Pero es la más sanguinaria, la más horrenda que te puedas imaginar. No nos podemos imaginar, ¿sí? Gente, si hay algo que no sé si alguna vez ustedes lo pensaron, pero en ciertos lugares hay cuevas muy profundas donde se tienen secuestradas a tantísimas mujeres que lo único que hacen con ellas es que paran hijos y esos bebés van derecho al sacrificio. Nacen, o sea, son engendrados y nacen solo para ser sacrificados. Y de eso nosotros ni nos enteramos. Eso no va a salir en ningún medio, ¿no? Pero eso pasa. Niños, recuerden que tienen que ver con virginidad, tienen que ver con inocencia, ¿no? Son nacidos, engendrados, criados, ¿sí? Solo para ser sacrificados, solo para derramar esa sangre, para entregar esa sangre como ofrenda a Satanás. ¿Me entienden? Esto es muy oscuro, gente. Esto es muy malo y no tomamos conciencia. ¿Qué vamos a tomar conciencia si muchas veces Halloween se celebra dentro de los templos? Muchas veces Halloween se celebra dentro de las iglesias. ¿Me entienden? Es tenebroso, es horrendo. Su contexto, lo que realmente pasa. Hoy lo nombramos como Halloween, pensamos y muchas veces traducido como el Día de los Muertos, pero gente, en la cultura celta, esta misma convocatoria que después cambia de nombre cuando se trae acá a las Américas, ¿sí? y se cambia el nombre por Halloween, ¿sí? Que tiene que ver con un conjunto de palabras que es o que queda como el Día de los Santos, ¿sí? Pero en sí, ¿sí? Era Samhain. Ese era el Samhain, ¿sí? No voy a poder pronunciarlo bien, pero esta convocatoria era conocida en la cultura celta como Samhain, o el Día de Samhain. Y Samhain era el nombre del dios de aquel lugar. Samhain. Ese era el nombre del príncipe de aquel lugar, del demonio, de la potestad de aquel lugar. Y se le rendía honor, se le rendían sacrificios de sangre. Así, gente, se le rendían sacrificios de sangre con niños, con vírgenes. Y todo eso fue traído para acá y todo eso tiene que ver con el sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es cuando se mezclan cosas. No nos olvidemos, y esto lo hemos hablado tantísimas veces también en el 325 con Constantino, cuando queriendo tener su propia religión y ser el creador de su propia religión, y separó a Jesús del contexto hebreo, ¿sí? Y lo tomó y lo puso como líder de su religión. Entonces empezó a llamar el cristianismo, ¿no? Entonces el cristianismo empezó a tomar gente, empezó a tomar y a acercar a los paganos, ¿sí? Entonces Constantino decía, hey, o venís a mi religión o te mato. Bueno, yo voy a tu religión, pero yo traigo mi cultura, yo traigo mis dioses, sí, no importa, trae lo que quieras, pero te venís para acá. Entonces, dentro de ese cristianismo, por eso que si me preguntan, Mauri, ¿sos cristiano? No soy cristiano. Porque en el contexto eso es horrible. Entonces soy un seguidor de Yeshua. ¿Cómo se llamaban antes? Antes los que seguían a Jesús se llamaban los del camino. Los del camino. Los cristianos, entre comillas, eran los del camino. ¿Sí?
o los seguidores de Yeshua. Ese es el nombre que tenían los hijos de Dios. Despectivamente. Decían, ahí vienen los cristianitos, mirá. Pero después eso lo toma Constantino y él crea su religión, el cristianismo, teniendo a Cristo como líder. Como líder. No como hijo de Dios, no como hijo del Altísimo, no. Como un líder. Y desde allí nace el cristianismo. Y empezó el cristianismo a incorporar a paganos. O sea, paganos tiene que ver con naciones que no tenían pacto con Dios, ¿sí? Y fueron tomando esos paganos y fueron incorporando nuevas religiones, nuevas costumbres, nuevos dioses. Y todo aquello lo incorporó Roma, gente. Y todo eso vino para acá, para Occidente. Y esta convocatoria en particular, obviamente guiada y direccionada por el diablo, llegó para quedarse. Se le cambió el nombre, a la mona se la vistió bonita, y hoy lo tenemos como el Día de los Santos. ¿Entiendes? Y eso no lo sabe mucha gente. Y participan. Y se abren portales gigantes trayendo muerte, trayendo enfermedad, pobreza, miseria a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros pueblos, a nuestros continentes. ¿Me entienden? Y el Señor dijo, hey, yo voy a castigar todo aquello. Voy a romper todo aquello. No voy a dejar nada en pie. Y recuerdo donde en Deuteronomio, en Apocalipsis 18:4, donde dice el Señor, sal de ahí, pueblo mío, sal de Babilonia. Y Babilonia estamos hablando de un sistema, del sistema del anticristo, del sistema de aquel que se levanta contra Dios, porque su intención fue y todavía sigue siendo poner su trono por encima de todo, para gobernar desde allí y alterar, cambiar, modificar los tiempos del Altísimo. Fue, es y seguirá siendo la estrategia de Satanás. ¿Debemos celebrar Halloween? No, claro que no. Ni les permitas a tus hijos que lloren, que zapateen. No, Señor, no se lo permitas. Menos en tu casa. Menos dejarlos ahí por ahí sabiendo que va a ser la noche donde va a reinar una tiniebla densa, una oscuridad como el mundo todavía no la ha conocido, gente. No seas partícipe de aquello. No seas quien está permitiendo aquello en tu casa. No seas quien está permitiendo aquello en tu ciudad. Porque recuerden que de todo se nos va a pedir cuenta. Tengamos conciencia de aquello. Despertemos a esta realidad. De lo contrario será tarde y tendremos que pagar graves consecuencias. ¿Algo más para agregar? No. Aquí lo dejamos entonces. Gente, ¿hay más para hablar? Sí, tantísimo. ¿Hay más para conocer, para profundizar? Sí, claro que sí. Pero todo esto tiene que ser parte de la responsabilidad de cada uno. Es tu responsabilidad conocer acerca de esto. Es tu responsabilidad profundizar, indagar acerca de esto. Es responsabilidad de cada uno. No nos quedemos de brazos cruzados, sino que los que vamos conociendo, los que vamos entendiendo, denunciemos aquello. Para tratar en lo posible de que otros no caigan en la trampa de Satanás, como muchas veces nosotros hemos caído. Pero el Señor nos despertó para decir, hey, hasta acá, conmigo basta. Pero necesito ser esa luz, ese faro, esa sal, para poder ayudar a otros. Y sí, algo también muy importante, ¿no? Es cómo preparamos el ambiente, ¿no? Algo que uno ha aprendido en estos tiempos, ¿no? A preparar el ambiente en nuestros hogares para que se manifieste el Padre, ¿no? Y eso produzca un fruto, ¿no? O sea,
nosotros somos los que creamos ese ambiente propicio, esa atmósfera, generamos esas atmósferas en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestro lugar de trabajo, para que el Padre pueda manifestarse, para que pueda acceder y pueda generar vida en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras propias vidas, ¿no? Y eso termina dando fruto, eso genera un fruto, ¿no? Un fruto de vida, un fruto para poder alimentar a otros. Pero cuando nosotros nos encargamos de generar otro tipo de atmósfera, una atmósfera de tinieblas, una atmósfera de muerte, una atmósfera propicia para que se manifieste el enemigo, ¿no? Entonces luego podemos ver esto que acabas de decir, miseria, enfermedad, escasez, podemos empezar a ver. Es más, uno puede detectar ese tipo de atmósferas en territorios, cuando vos vas pasando de un barrio a otro, por ejemplo, y ves en una cuadra casas que están rotas, que está sucio, que está despintado, que se está cayendo el revoque, y ves todo, y luego pasas a la próxima cuadra y ves que está todo lindo, colorido. Bueno, ahí podés también detectar ciertas atmósferas que se han generado por declaraciones de las personas, por actitudes, por hábitos que son totalmente contrarios a lo que el Padre Celestial nos ha enseñado para poder generar atmósferas de vida, ¿no? Y entendemos esto, cuando logramos comprender, por eso es que decimos los colores, no veas películas de terror, más en este tiempo donde se está generando todo este portal, donde se está movilizando las tinieblas de una manera como nunca antes hemos visto, se siente el peso en la atmósfera. Entonces evitemos ese tipo de cosas para crear una atmósfera propicia para que el Padre se manifieste y no que sea lo contrario. Entonces cada detalle, cada cosa hace de que se generen una atmósfera de vida o una atmósfera de muerte. Tiene que ver con eso. Nosotros la generamos, yo la genero. Entonces qué importante es conocer eso también para poder hacer que se genere una atmósfera propicia, adecuada, para que el Padre Celestial se manifieste en mi hogar y se manifieste la paz, la calma, la prosperidad y demás, ¿no? La sanidad, bueno, todo esto que es una contrapartida de la atmósfera de tinieblas y cómo se manifiestan las mismas, ¿no? Entonces, evitemos todas esas cosas que son puertas que se abren para el enemigo. Una de las cosas que esta cultura celta realizaba en esta noche, en esa noche de brujas, en Halloween, Noche de los Santos, como se la llame, ponían velas en sus casas, velas en sus ventanas, velas que hacían creer a la persona, que guiaban a estos muertos, que volvían a tener esa posibilidad de tener contacto con los vivos en esa noche, ¿no? Entonces los guiaban con velas hasta sus casas para que pudieran tener el camino a recorrer. Entendemos de que las personas que mueren están en un descanso esperando, ¿sí?, a ser despertadas en el tiempo que el Padre ha señalado, y no están despiertas, no están caminando sobre la tierra. Entonces lo que se presenta no es precisamente la persona. O sea, cuando uno entiende todo esto, empieza a cuidarse, ¿no? Y empieza a tomar conciencia de nuestras acciones y lo que pueden generar nuestras acciones. Entonces tenemos que conocer, tenemos que investigar, tenemos que profundizar, tenemos que meternos a que el Padre nos muestre, nos revele, para no cometer errores y por falta de conocimiento dar apertura a algo que no va a ser bueno para nosotros, ni para el territorio, ni para mi familia, ni para nada. Entonces tengo que conocer. Tenemos que. Gente, un abrazo gigante. Recuerden que mañana a las 9 de la mañana, si el clima nos acompaña, nos vamos a encontrar en el parquecito, ¿sí?, en el parque municipal acá de Montebuey, ahí sobre el veredón, donde están los juegos, para seguir charlando acerca de esto, para seguir conociendo, ¿sí?, un poco más al respecto, ¿sí?, para seguir trayendo luz, para que el Padre, si vea nuestro querer
conocer y Él arroje luz sobre este tema y sobre otros temas. Así que mañana a las 9 de la mañana los esperamos ahí. ¿Sí? Y también los invitamos porque vamos a estar, por guía del Padre, vamos a estar intercediendo estas noches, hoy, mañana, el domingo, para poder estar intercediendo por nuestros territorios, por nuestras familias, por diferentes circunstancias, ¿no? Para que realmente el Padre guarde, preserve, ¿sí? Nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros territorios, de todo esto que se va a manifestar y que ya se está manifestando a nivel espiritual, ¿no? Y todo esto que se va a dar apertura justamente para el 31 de octubre, para Halloween, ¿no? Y después viene el Día de los Santos, que es el 1 de noviembre, 2 de noviembre, para que el Señor esté cuidándonos, ¿no? Protegiéndonos y dándonos las instrucciones que necesitamos para poder preservarnos y preservar a otros. Entonces vamos a estar por el canal de Telegram del Ministerio, intercediendo a las 22:30 de hoy, de mañana sábado, del domingo, para poder estar guiados por Él, ser guiados por Él. Mira, correr la cabeza un poquito, pueden buscarlo así, como Mir, ¿sí? Lo buscan así en Telegram y se pueden suscribir si quieren. Gente, Dios me los bendiga mucho, nos vemos mañana si Dios quiere. Un abrazo enorme. Bendiciones. Adiós. Chao, chao, chao.